Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad Nacional de Colombia y del programa de egresados de Bogotá, reciban una cordial bienvenida al conversatorio enmarcado en la programación de diálogo de egresados denominado Gerencia de Proyectos más allá de la técnica y el conocimiento, a cargo del ingeniero Eduardo García Medina del programa curricular de Ingeniería de Sistemas, a quien damos las gracias por participar en la convocatoria y compartir sus conocimientos con los miembros de la comunidad universitaria. El día de hoy, además, contamos con la participación como panelistas de los ingenieros de sistemas John Mario Pérez y Armando Rey. Vale resaltar que los protagonistas de este conversatorio son certificados por el Project Management Professional y plantean como objetivo de este encuentro académico evidenciar algunas habilidades interpersonales que permiten la correcta gestión de proyectos en empresas de naturaleza privada y pública a partir de una mirada vivencial con ejemplos y experiencias. Sin más preámbulo, le damos la palabra a nuestros egresados y bienvenidos nuevamente. Buenas noches. Muchas gracias a todos por su asistencia. Los tres somos egresados de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Realmente es un gusto volver a la alma mater y poder hablar con ustedes acerca de un tema que nos gusta mucho y que realmente nos ha dado grandes réditos en nuestra vida profesional. El objetivo es presentar a ustedes de una forma práctica, con ejemplos y con vivencias, aquellas habilidades blandas, y nos vamos a enfocar en 4 habilidades blandas, que nos han permitido tener éxito en la gestión de proyectos, ¿cierto? Marcando la gran diferencia, obligándose a diferencias, tanto en el sector público, que representa John Mario Pérez, como en el sector privado, que representa Armando Rey. Pero ¿quiénes somos nosotros? John Mario Pérez es actualmente es uno de los miembros con más experiencia en el staff de auditoría de sistemas del Banco de la República. Ya lleva 18 años de experiencia y ya tiene una certificación en CISA con COVID, con ISACA, y es también PMP, administrador de proyectos. Tiene una maestría en gerencia de tecnología y durante todo este tiempo ha participado en diversos proyectos dentro del banco, en la ejecución, coordinación y evaluación de auditoría de sistemas en todas las áreas de tecnología. Tiene también conocimientos en COVID, un marco de trabajo que permite el control, ¿cierto? Permite darle gobierno a la infraestructura tecnológica. Conoce ITIL, ¿cierto? Que permite desarrollar servicios. Y también ha tenido experiencia manejando el estándar ISO 27000 para todo lo que tiene que ver con seguridad informática. Armando Rey ha trabajado en el sector privado, ¿cierto? Ha trabajado en varias empresas y también ha tenido proyectos como freelance, o sea, él ha apoyado a diferentes empresas independientemente en creación de proyectos. Actualmente cursa su maestría en gerencia de la información, también es PMP y tiene también una certificación como Scrum Master. Armando ha tenido la posibilidad no solamente de trabajar en empresas colombianas, sino también en el exterior, ¿cierto? Manejando equipos que han tenido diversidad en temas culturales, religión, idioma, ¿cierto? Que nos puede ser un gran aporte para mirar todo lo que se nos viene encima de la globalización. Siempre ha tenido una buena experiencia adaptando todas estas metodologías a las necesidades del cliente, buscando siempre lograr el objetivo de los proyectos. Mi nombre es Eduardo García, soy PMP,
tengo una especialización en comercio electrónico y tengo la certificación en ITIL y de Scrum Master. Me he desempeñado, tuve la oportunidad de desempeñar la mayoría de mi carrera profesional en una empresa que me permitió desde empezar como desarrollador hasta ya terminar ayudando a implementar procesos ITIL. Y por último, tuve la oportunidad de visitar la oficina de proyectos en esa empresa. ¿De qué queremos hablarles hoy? Bueno, resulta ser que hace muchos años, cuando ya la tecnología empezó a ser algo realmente importante para las empresas, colocaron a los ingenieros de sistemas a hacer proyectos, ¿sí? A que las grandes implementaciones las hicieran los ingenieros de sistemas. Llegó un momento en que se dieron cuenta que el 80% de esos proyectos fracasaban. Se reunieron, empezaron a mirar de qué podían aportar o qué se podían aprender de los proyectos que realmente funcionaban. Y ahí fue cuando apareció PMI. Y PMI se reunieron profesionales entusiastas en generar una estructura de buenas prácticas, ¿cierto? Y fue así como nos dieron un marco con 10 áreas de conocimiento, y actualmente con la versión 6 que acabó de salir ya son 49 procesos. Pero nos dijeron también, señores, hay que hacer muchos reportes, hay que llevar mucho control, y aparecieron formatos y aparecieron muchas plantillas que ayudaban a hacer que los proyectos se generaran de mejor forma. Pero pasó el tiempo y los proyectos seguían fallando. Entonces PMI llegó y dijo, bueno, vamos a crear ahora el triángulo de talento, ¿cierto? Donde el profesional, se le dijo, no solamente va a tener un componente técnico, ¿cierto? Donde lo técnico funciona, también tiene que tener un componente administrativo, ¿cierto? Va a tener que controlar su proyecto. Y por último va a tener un componente de liderazgo, donde todas las personas que están con el proyecto saben hacia dónde van, ¿sí? También la cuestión empezó a funcionar, los proyectos empezaron a correr, pero seguían fallando, ¿sí? Entonces, la cuestión es que ya se tenía la parte técnica, ya el ingeniero podría tener un marco de trabajo sobre el cual apoyarse, sobre el cual llevar su proyecto, ¿cierto? Ya tenía otras competencias, pero seguía haciendo falta algo. Y entonces, ya lo último que dijeron fue, miremos las habilidades blandas. Miremos a ver cómo podemos apoyarnos sobre habilidades blandas. Y esa es la parte que nosotros queremos ver, cómo esas habilidades blandas, que para nosotros como ingenieros de sistemas de pronto son algo alejadas, porque nos enfocamos más en lo técnico y en buscar solucionar los problemas, cómo esas habilidades blandas nos pueden funcionar y nos pueden dar buenos resultados al aplicarlas en el desarrollo de los proyectos. Vamos a enfocarnos en 4 habilidades blandas hoy. Vamos a enfocarnos en las habilidades como liderazgo, negociación, comunicación efectiva y resolución de conflictos, ¿cierto? Como les digo, viéndolo desde 2 vistas, una vista del sector público y una vista del sector privado. Empezamos entonces con las preguntas. Les quiero decir, pueden entrar al link que da aquí el código QR y colocar sus preguntas, o en caso de que y vamos mirando conforme pase el tiempo cómo podemos irla resolviendo poco a poco. Empezamos con la primera pregunta para nuestros panelistas. Armando, con base en tu experiencia liderando equipos de trabajo, ¿cierto? No solamente en Colombia, sino liderando equipos de trabajo con personas. Buenas tardes. Sí, definitivamente una de las cosas que nos ayuda mucho a nosotros a gestionar los proyectos en cualquier parte del mundo es desarrollar esas habilidades blandas. Nosotros
típicamente como ingenieros a veces salimos muy cuadriculados, muy de la parte técnica conociendo mucho, de la parte de gestión de proyectos mucho, pero a veces el liderazgo se nos olvida que a veces nosotros como ingenieros de la Nacional muchas veces nos ven como las personas que pueden liderar equipos. No es por darle más méritos a una u otra universidad, pero por lo general cuando ven un ingeniero de la Nacional dicen, este puede ser líder técnico, pero líder. Y ese punto muchas veces nos ayuda a nosotros mismos a tener que desarrollar esa habilidad. No quiero decir que aquí de la universidad salí ya con todas las habilidades, pero sí fue algo que tuve que darme cuenta que tenía que desarrollar a lo largo del tiempo. Ser líder técnico, como lo fui, fue porque vi la necesidad, vi la oportunidad, creyeron en mí y desarrollé la habilidad. En cuanto a comunicación, por ejemplo, creo que de esa sí me percaté aquí estando en la universidad, porque para hacer mi proyecto de grado necesitaba conocer de una herramienta que se llama Director, que era en esa época de Macromedia. Y pues aquí en la facultad no se dictaba de esa materia, pero en la facultad de arte sí. Y tomé ese curso, y estando en el curso, en la primera clase, la profesora nos dijo, dibujen un círculo. Y yo, ingeniero, dibujé el círculo y en 2 segundos estuvo. Pero yo veía que los demás no terminaban, y cuando volteé a mirar, es que en artes las personas no dibujan un círculo con sombra, con colores, con arco iris, con lucecitas por todo lado. Y ahí yo me percaté que definitivamente uno tiene que ver cómo las otras profesiones ven las cosas. No necesariamente nosotros como ingenieros entendemos cómo las otras personas están buscando resolver sus necesidades. En este punto, pues yo sí quisiera invitarlos a que cuando tengamos que enfrentarnos a una situación de trabajar con gentes de otras especialidades, nos debemos de poner en esos zapatos para ver realmente cuál es la expectativa que busca satisfacer esta persona. En diferentes partes de diferentes países, muchas veces los clientes tienen diferentes formas de expresarse, y algunas veces nosotros, muy cuadriculados, muy ingenieros, lo que necesita es esto, pero cuando tenemos esa imagen de lo que necesitamos y lo plasmamos, la solución quizás no resuelve las necesidades. Hay que tratar de ir más allá, tratar de profundizar qué es lo que estas personas necesitan, sobre todo cuando son de otras profesiones, no necesariamente ingenieros. A veces con los ingenieros nos entendemos más fácil y a veces incluso logramos quedarnos cortos. Entonces, pues la invitación es a que como ingenieros busquemos el liderazgo y también mejorar la comunicación. Gracias, buenas tardes a todos. Definitivamente nosotros, ingenieros de sistemas, estamos llamados a mejorar nuestra capacidad de liderazgo, de comunicación, de negociación, de resolución de conflictos, porque nosotros tenemos una formación básica como ingenieros y aquí en la Universidad Nacional salimos muy bien técnicamente. Tenemos también capacidades de pronto administrativas y podemos aprender de finanzas y podemos aprender de presupuestos y podemos aprender de otro tipo de cosas, pero no es tan fácil que aprendamos y no es tan fácil que uno lo reciba en la academia las capacidades para desarrollar estas habilidades. Es un tema más de exposición. A uno le dicen, pero ¿qué es liderazgo? Y el liderazgo no es solamente tener poder, y liderazgo no es empezar a dirigir equipos. Muchas veces el liderazgo está en uno mismo, en la capacidad que uno tiene para cumplir las tareas que uno le ha dado, en la automotivación y en cosas de ese estilo. La capacidad de negociación, por ejemplo, para los ingenieros de sistemas, ¿qué es negociación? Uno está negociando desde que, no sé, hay un levantamiento de requerimientos, a uno le dice qué espera el usuario que se haga, en cuánto tiempo se espera que se haga, con cuánto dinero se espera que se haga, le dan a uno un presupuesto, hay unos requerimientos de calidad, etcétera, etcétera, y uno tiene que ser capaz de decir sí o no, voy a decir sí o no se compromete a hacer eso, y en la mitad del camino le cambian a uno los requerimientos, y uno tiene que ser capaz de ir y decir
No, qué pena, eso no fue el alcance que nosotros determinamos. Si ustedes se dan cuenta que les estoy hablando de cosas que vienen en la gerencia de proyectos y que ustedes pueden leer y pueden buscar en un libro, temas técnicos de gerencia de proyectos o temas técnicos de desarrollo de software o de implementación de tecnología, alcance, tiempo, costo, etc. Pero la orientación de este conversatorio es ir en el tema de las habilidades blandas. Entonces, negociación, ¿yo cómo hago para negociar ese alcance? ¿Cómo hago para negociar esos presupuestos? ¿Qué pasa si me están pidiendo más? ¿Soy capaz de hacer eso? ¿Soy capaz de ir y decirle a un área de negocio eso que usted me está pidiendo no se puede hacer? O por lo menos no se puede hacer en el tiempo que usted espera. O por lo menos no se puede hacer con ese presupuesto que usted espera. Usted entiende, señores áreas de negocio, que si quiere menos presupuesto significa más tiempo, o de pronto significa menos alcance. Ese tipo de capacidades las tenemos que tener. Entonces el llamado es qué tan capaces somos nosotros de hacer eso. Más allá, entonces, el liderazgo de equipos. Cuando uno es parte de un equipo o cuando uno es líder de un equipo, tiene que tener unas capacidades de comunicación impresionantes. Uno tiene que ser capaz de exponer cosas, de exponer ideas, no solamente de hablar técnicamente, sino, por ejemplo, de hablar en términos de negocio, que es el término que el otro lado de pronto está escuchando. Entonces, tengo que tener la capacidad para hablar con la gente de mi equipo de trabajo en temas técnicos, de requerimientos de desarrollo de software, de comunicaciones, etc. Pero también tengo que tener la capacidad de ir y hablar con las áreas de negocio en temas, entonces, financieros, de presupuesto, de objetivos de negocio, de alineación estratégica, etc. Tengo que tener esas capacidades de comunicación. Y normalmente eso a uno no se lo enseñan en la cátedra. Son habilidades que uno tiene que ir aprendiendo en la medida que se exponga a ellas. Uno muchas veces tiene que hacer una presentación de un producto, entonces tiene que pararse ante un escenario, o tiene que ir a una mesa de trabajo donde hay gerentes, donde hay presidentes de organizaciones, donde le van a decir a uno que no le entienden las cosas técnicas, que no le entienden siglas, que no saben qué es Java ni IP y no les importa, que lo que quieren es hablar términos de negocio. Uno tiene que tener la capacidad para hablar con ellos de eso. Entonces hay muchas habilidades que son importantes ir desarrollando en la medida en que uno va avanzando en la carrera profesional y que no necesariamente las encuentra como parte de la cátedra de la universidad. Sin duda, la universidad, en particular, claro, la Universidad Nacional, es la mejor técnicamente. Los ingenieros de sistemas de la Universidad Nacional salen con un nivel de una capacidad técnica impresionante y tienen la capacidad también para aprender. Entonces los temas administrativos, financieros, etcétera, también los pueden adquirir fácilmente. Entonces muchos de nosotros hacemos maestrías, especializaciones, etcétera, donde aprendemos todo esto. Pero las habilidades blandas, estas soft skills de las que hemos venido hablando, no es tan fácil cogerlas así en la cátedra. Entonces, digamos que este conversatorio era un poco, la intención era mostrarles, decirles, contarles que en nuestra experiencia profesional nos hemos dado cuenta de la importancia de irlas desarrollando y que es bueno que cada uno de ustedes piense en cómo las va adquiriendo. Y desde mi punto de vista, lo principal es la exposición a ello. Entonces, ¿qué tanto ustedes lideran equipos de trabajo? ¿Qué tanto tienen ustedes en su propio ser desarrolladas habilidades de liderazgo, de automotivación? ¿Qué tanto son ustedes hábiles y capaces de negociar? La negociación es importante. Nosotros hablábamos el otro día que nos encontramos para planear si venimos acá. Uno muchas veces negocia en el día a día, uno vende un carro, una casa, o negocia, no sé, comprando cualquier cosa, ¿sí? Hasta una empanada. Pero ese no es el tipo de negociación del que se habla acá. Aquí es una negociación a largo plazo. Uno está negociando con clientes, está negociando con usuarios. Uno quiere una relación gana-gana a muy largo plazo. No sirve que yo tenga lo mejor y el otro de pronto después se sienta tumbado y no quiera volver a negociar conmigo. Esas capacidades hay que desarrollarlas. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cómo las están desarrollando? ¿Cómo se están exponiendo a eso? En comunicación, ¿qué tanto se comunican? ¿Qué habilidades tienen de comunicación? Entre otros, digamos, en general, es absolutamente indispensable, más allá de que nuestro perfil sea técnico, desarrollar estas habilidades grandes. Armando, tú nos hablabas de que entre los ingenieros a veces no nos entendemos, pero aparece ahora algo nuevo, o dos cosas nuevas, que es la co-creación y los millennials. ¿Cómo enfrentar esos dos retos que vienen ahora en las organizaciones? Bueno, el tema de
de los millennials es un tema que me llama más la atención, sobre todo porque cuando hay que manejar equipos y con las diferentes generaciones, es muy difícil seleccionar a las personas con las que uno va a trabajar. Normalmente uno quisiera que todos trabajaran al mismo ritmo, que todos fueran del mismo parecer, que todos fueran uniformes, pero no es así. En la vida real uno tiene personas de diferentes ámbitos, de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades y de diferentes edades. Trabajar con los millennials a veces a uno le da susto porque piensa si le igual o sea, y cómo quedó yo en el proyecto. Pero también los millennials son muy creativos y nos ayudan a resolver temas que a veces los que tenemos ya un poquito más de tiempo a veces no le damos solución. Cuando hablamos de co-creación, yo me imagino las dos creaciones. Primero se crea en la mente y luego se crea ya plasmándolo, ya sea en la arquitectura, en la construcción de una casa o ya plasmándolo en un código. En esto se requiere mucha creatividad. Y trayendo esto hacia la experiencia que yo he tenido, en alguna oportunidad me tocó trabajar con personas de muy diferentes rangos. O sea, tenía un equipo donde tenía una persona trabajando que tenía más o menos 50 años, un ingeniero COBOL muy bueno, pero hacía lo que él consideraba, es decir, nadie tocaba más esa máquina sino solo esta persona. Y en algún momento la empresa donde él trabajaba me pidió, además lo necesitamos por nuevas prácticas, que esta persona nos comience a entregar sus evidencias de pruebas. La persona nunca entregaba evidencias de pruebas. Todo salía a producción y salía perfecto, pero por buenas prácticas era necesario documentar lo que él hacía. Cuando le pregunté si él podía entregar esas evidencias, fue como si le hubiera dicho que se iba a morir. No, yo no voy a entregar evidencias de pruebas. Por más que le insistimos, por más que quisimos. Yo le entrego el software funcionando, yo tengo herramientas dentro de la máquina COBOL y ahí va a funcionar. Créame que le funciona. Yo le creo toda la organización, pero hay que entregarlo por normas de calidad. A la final, me ayudó un millennial con una herramienta de pruebas donde lo que acordó fue, ok, él se encarga de codificar y tú, porque en una persona joven, desde todas las pruebas, eso sí teníamos una entrevista previa, como para que le diera algunos insumos, y métese todas las clases de pruebas que usted le pasa con esta herramienta de pruebas para verificar que el código está acorde a lo que necesita el usuario. Entonces, trabajar con diferentes generaciones es a veces un poquito complicado, pero si uno encuentra la manera de que le den valor a la necesidad y al proyecto, es una herramienta que nos puede servir mucho. En este entorno de entidad pública, que no sé, uno siempre se imagina mucha burocracia, hasta personas intocables, ¿cierto?, dentro de una organización, pero hay que trabajar con ellas, ¿cierto?, por más, no sé, deficiencias, bueno, entre comillas, deficiencias para la tarea asignada, hay que trabajar con ellas y hasta de pronto, no sé, si el control por la gerencia que tú puedas aplicar sobre estas personas se pueda hacer de buena forma, igual que en una empresa privada donde este producto eres responsable de impartir castigos o de impartir diferentes sanciones. ¿Cómo se logra trabajar con estas personas y con estas limitantes que puede tener una empresa privada pública? Pregunta difícil. Realmente es muy difícil, más allá de si es una empresa pública o privada, pero claro, en particular en las entidades públicas, manejar un equipo de proyecto cuando el líder de proyecto no tiene ningún poder desde el punto de vista administrativo sobre las personas del equipo. Lo que normalmente pasa en las entidades públicas es que las estructuras son muy grandes, son muy gruesas y se respeta muchísimo la estructura organizacional y se respeta mucho
el jefe funcional. Y cuando a una persona de un área se le asigna un proyecto, es muy difícil pensar en que se le asigne, por ejemplo, tiempo completo. Pero supongamos que se asigna tiempo completo. De todas formas, él no reconoce como jefe al gerente del proyecto o al líder del proyecto. Él reconoce como jefe es a su líder funcional o al director o jefe o el cargo que sea de su área funcional. Entonces, definitivamente la forma como no funciona un equipo de proyectos en ese sistema es bajo presión, porque pues, el líder no tiene ninguna forma de ejercer ningún tipo de presión, de castigo o algo semejante. Y pues definitivamente además no es lo mejor para un equipo de trabajo, ¿sí? Definitivamente el tema es de motivación, ¿sí? Y una de las cosas que le toca hacer al líder de proyecto, y fue un poco lo que mencionó ahora Armando, más allá del tema de generaciones, sino en todos los equipos de proyecto toca hacer eso, es identificar las capacidades que tiene cada uno de los miembros del equipo, armar muy bien el equipo, ¿sí? Darse cuenta qué persona tiene ciertas habilidades y ciertas capacidades y darle a ellos, entonces, otorgarle actividades dentro del trabajo. Lo que acaba de decir Junior es muy interesante y no me puedo callar algo que me parece importante para complementar, y es que a esto, si le agregamos un ingrediente en la cuando hablamos de empresas globales, si yo tengo los recursos al otro lado del planeta, es más difícil de identificarlo. Yo he tenido recursos aquí desde Colombia, trabajando en las Islas Mauricio, en Moscú, en Australia, en Argentina, en México. En estas diferentes localizaciones yo no tenía la oportunidad, sobre todo por ejemplo en las Islas Mauricio o Moscú. Es muy difícil llegar a entender qué es lo que esa persona puede desarrollar, porque, por ejemplo, es una persona que está en pruebas, y yo la veo en pruebas, y a mí me lo asignan como ingeniero de pruebas, y yo lo sigo trabajando como pruebas, pero esa interacción es muy difícil tenerla para de pronto que le diga, no es que a mí no me gustan las pruebas, a mí de pronto me gusta analizar los requerimientos. Es muy difícil, y a veces uno tiene que lidiar con esas situaciones. A veces el bajo rendimiento de los recursos, y tiene uno que buscar espacios con las personas, así sea remoto, por Skype, por lo que sea, en horarios que a veces es 1 de la mañana, 3 de la mañana para uno, donde esa persona se sienta más cómoda para conversar. Y vuelvo y traigo lo que respondía al comienzo, de ponerme en sus zapatos, escucharlo, entenderlo, y esta persona quizás de pronto me brilla más en otra parte de la organización, o en otro rol dentro del proyecto, que en el rol que originalmente se le asignó. Esa es una habilidad que debe tener el líder del proyecto también, tener que descubrir dónde la persona, dónde sus recursos brillan más. Cuando se habla de un ingeniero de sistemas, siempre se cree que es el que va a resolver el problema. Y muchas veces ya solo le llega el proyecto cuando ya está andando, ¿cierto? Ya alguien más lo contrató, alguien más dijo que tocaba comprar un ERP, alguien más dijo que tocaba comprar un CRM, y el ingeniero de sistemas, al líder de tecnología, le toca afrontarlo y ya, ¿cierto? Esto hace que de pronto la participación en las decisiones estratégicas del ingeniero no sean valoradas. Solo está ahí para resolver el problema que en determinado momento, si alguien ya se metió a hacer una inversión de $1 millón, ya es un problema con la empresa, porque ya toca poner la solución. Ya le toca darle una solución y poner el sistema a trabajar. ¿Qué nos está faltando como líderes en tecnología para que nuestra opinión realmente surja y que los proyectos los podamos tomar desde su concepción, podamos participar desde la concepción del proyecto y no solo hasta el final? Bueno, realmente eso es un tema estructural de las organizaciones. Va más allá de la gerencia de proyectos. Pensaría yo que es un tema más de gobierno, de tecnologías de información, o si se quiere inclusive de gobierno corporativo. Las buenas prácticas de gobierno corporativo, y en particular las buenas prácticas de gobierno de TI, establecen pues que el área de tecnología sea parte importante de las decisiones estratégicas de la organización. Pues para eso claramente tiene que haber una alineación estratégica y tiene que haber
unos procedimientos claramente establecidos dentro de la organización para que el área de tecnología sea siempre tenido en cuenta cada vez que se va a iniciar un, digamos, gran cambio o una gran implementación dentro de la organización. Porque en muchas oportunidades no solo es un tema de tecnología, es un tema de, por ejemplo, cambios en los procesos, cambios en las estructuras, cambios inclusive en los modelos de negocio. Entonces, definitivamente es un tema más de gobierno. Ahora, llegar allá es un asunto de madurez que tienen que ir llevando las organizaciones. Y esa madurez y tener la capacidad de que el área de tecnología sea considerado dentro de ese proceso de madurez depende mucho de la persona que está en la cabeza del área de tecnología. Y precisamente esa persona, entre muchas otras habilidades que tiene que tener, pues están estas habilidades blandas de las que estamos hablando. Con esto digo que no solamente son importantes para la gerencia de proyectos, sino que son importantes para la gestión de la tecnología como tal. De nuevo, no solamente la capacidad técnica, que de hecho en muchas oportunidades, en la medida en que se avanza dentro del escalafón de la salud de tecnología, no es que deje de ser importante, pero cobra un poquito de menor relevancia y empieza a ganar más relevancia precisamente estas capacidades de una parte administrativa, sobre todo en el tema financiero y de manejo de recurso humano, por ejemplo, para temas de retención de personal, atracción de personal, etc. Y estos temas de negociación, de comunicación, pero sobre todo de la capacidad de venta que pueda tener un ingeniero como ingeniero, pero sobre todo de su área de tecnología. La capacidad de venta para que sea capaz de hacerle entender a la gente del área de negocio la importancia del área de tecnología en el logro de los objetivos estratégicos de la organización. Para eso claramente tiene que hablar de nuevo, como lo insistí hace rato, en términos de negocio y de hablarles a ellos en los términos que ellos entienden, no en términos técnicos. Yo creo que lo que nos está faltando en muchas oportunidades es precisamente esa capacidad para llegarle a esas personas, a personas que no son ingenieros de sistemas. Armando, tú has dirigido muchas personas, muchos equipos de trabajo a nivel Colombia y de otros países. Y como líder, también tienes que fomentar la comunicación entre ellos y hasta de pronto verles también esa formación de líderes, ir formando líderes dentro de tu propio grupo de trabajo. ¿Has visto ventaja para asumir ese papel en los ingenieros de sistemas por su conocimiento y por su formación académica? Puede ser que un ingeniero de sistemas, por su formación académica, pueda tener ventajas para asumir liderazgo. Nosotros, como ingenieros de sistemas, tenemos muchas ventajas sobre otras ingenierías. Y perdón si hay personas que sean ingenierías, pero no solo lo digo yo, hay algunos artículos en cuanto a la gestión de proyectos que mencionan que los ingenieros de sistemas tenemos capacidades adicionales para entender de gestión de proyectos porque conocemos de interrelaciones, porque conocemos más de flujos, porque conocemos más de cómo conectar sistemas y normalmente los proyectos se refieren a eso, a cómo desarrollar soluciones para algo que necesitan. No estar solo, sino estar involucrado dentro de otros sistemas. Entonces, me pregunta que si hay una ventaja, sí, hay una ventaja significativa y es que nosotros tenemos como esa capacidad de abstracción. Y no solo como ingenieros de sistemas, sino también muchas veces, porque como en la carrera nos toca desarrollar, también tenemos esa capacidad de creación. A veces nos dicen, creen una aplicación que haga X, Y, Z, y pues, si no tenemos por nada de algo que nos hayan pasado, pues arranque de cero. Y arrancar de cero es creatividad total. Y muchas veces esto nos ayuda porque en la vida diaria, allá en la calle, no siempre nos dan de un punto de partida. Nos toca arrancar de cero. Un proyecto de cero, nos dicen, toca hacer esto, y a ver cómo lo resuelve. Ahora, sí he tenido que trabajar con personas que en responsabilidades. Y normalmente yo trato también de estimular esto y cuando tengo
dirección de equipos, yo normalmente trato de buscar lo que normalmente se conoce como el plan de desarrollo individual. Un plan de desarrollo individual es aquello que busca que las personas mismas digan, bueno, ¿cómo me voy a desarrollar? Hoy, estando en el punto de hoy, de aquí a un año, ¿qué espero desarrollarme? Y normalmente eso se hace entre el empleado y su jefe, o el líder del proyecto también, porque uno dentro de los proyectos debe buscar que las personas desarrollen, debe uno buscar que esa persona que está dentro del proyecto, al final del proyecto, diga, ¿qué me dejó el proyecto a mí? Además de dinero, ¿qué me dejó a mí de aprender conocimientos para futuros proyectos? En ese plan de desarrollo individual, normalmente uno busca que la persona desarrolle temas, pero también que le brinde valor a esas personas. Qué sé yo, tomar un curso de liderazgo, tomar un curso de gestión de proyectos, tomar cursos como lo que hemos estado viendo hoy. Y normalmente uno le hace seguimiento a estas personas. Al final del año, uno puede tomar como los resultados de esa evolución, de esos cumplimientos, por ejemplo, para hacer una evaluación de incremento salarial. Y así las personas buscan cumplir eso y además se motivan a cumplirlo, ¿ya? Y si uno le hace seguimiento trimestral o mensual, las personas ven que ellos pueden ir creciendo dentro de la organización, pueden ir creciendo como personas si pusieron objetivos que son enfocados a eso. Y normalmente lo que yo me he encontrado es que las personas, en cuanto ven resultados, en cuanto ven que pueden llegar a tener beneficios personales, lo logran e incluso nosotros que a veces adornamos las frases y por allí como que en alguna parte dijimos algo, ¿no? Ellos crudos a lo que van puntuales, porque el frío ellos necesitan ahorrar calorías, muy puntuales. Y a veces eso a nosotros los latinos no nos gusta que nos digan, por ejemplo, esto usted lo hizo mal. El latino, ¿por qué dice eso? No, lo hice bien, ¿no? Hizo mal, arregle. A veces queremos que nos expliquen, y a los rusos, a veces hay que hacerles el tratamiento cuando llegan aquí a Colombia. Hace como 2 meses tuve un problema porque el director técnico para las Américas, pues llegó a Colombia, yo tuve que tenerlo como 2 semanas acá, pero uno de esos ingenieros no le gustaba cómo lo trataban. Definitivamente parece que no lo quiere, parece que lo va a echar. Yo tuve que hablar directamente con él. ¿Qué pasa? ¿Por qué se está tratando con él así? No, yo lo trato normal. Y yo hablaba con el ingeniero, no, este tipo me va a echar. Entonces, ¿qué me tocó? Sentarme a hablar con uno primero, sentarme a hablar con el otro primero, tener una sesión con los dos para que se entendieran que uno no lo quería echar y el otro no era que fuera flojo. Porque el ruso me decía, a los ingenieros toca tratarlos como niñas, porque ellos lo ven así, ellos tienen una forma de ver las cosas diferente. Hoy almorzaba con uno precisamente y no come aguacate porque el aguacate es para niños. Los rusos ven así las cosas. Y ese día, durante la charla con estas dos personas, pues el colombiano lo primero que hizo cuando el director técnico le fue así, pues explotó, sin haber esperado que él le dijera por qué le decía o le hacía los comentarios de la manera, el colombiano explotó. O sea, casi que se le salían las lágrimas y tranquilo, espere que le explique por qué habla así. Entonces, saber manejar los diferentes estados de ánimo, saber manejar esas explosiones que se pueden dar y los momentos, porque no en todos los momentos es bueno hacer estas charlas, es algo que toca aprender a manejar. A la final, están de amigos, están trabajando juntos y cada uno sabe cómo tiene que hablar el otro. Gracias. El tema de la resolución de conflictos no es nada fácil. Además de paciencia, que definitivamente es muy importante, hay que tener una habilidad grande para saber escuchar. Muchas veces los ingenieros de sistemas en las organizaciones tenemos un rol de traductores.
Nosotros estamos en la mitad entre un área técnica, netamente técnica, o muchas veces un proveedor de tecnología que habla solo lenguaje técnico, y la gente del área de negocio que no lo habla. Y muchas veces entonces del área de negocio simplemente dicen, esto no sirve, el sistema no sirve, punto. Esto no me sirve, esto no fue lo que yo pedí, esto no es lo que yo quiero. Ese sistema se mantiene cayendo, ese sistema no funciona, ese sistema procesa mal, las cosas están mal, la información está mal, no sirve. Entender qué hay detrás de ese tipo de frases no es tan sencillo. Del otro lado está el ingeniero diciendo, pero ¿cómo que no sirve? Eso fue lo que me pidieron, ¿cómo que se cae? ¿Cómo el sistema está funcionando perfectamente? ¿Qué fue lo que falló? Entonces todos los que nosotros estamos en infraestructura sabemos que se cayó, puede haber sido alguna falla en la red, y si vamos más adentro, entonces ¿qué fue el switch? ¿Qué fue el router? ¿Qué fue el concentrador? ¿Qué fue? De pronto fue el servidor, que son 3 capas, entonces falló fue la base de datos, falló fue el sistema operativo. A la gente de negocio eso no le interesa, ¿sí? Para ellos simplemente el sistema no sirve, esto falló, como usted lo dijo ahora, $1.000.000 o muchas veces más, no sirve para nada, esta modernización tecnológica, este proyecto de 3 años, tiempo perdido y dándole a la mesa durísimo. Uno tiene que tener muchas veces la capacidad para saber escuchar y entender qué es lo que hay detrás de frases como esa. Y cuando del otro lado hay un ingeniero que es netamente técnico y está explicando desde el punto de vista técnico qué fue lo que se hizo, qué es lo que está pasando, tiene uno que tener la capacidad para decirle al otro qué es lo que realmente está pasando, pero en términos de negocio. Entonces, además de paciencia, por supuesto, tiene uno que saber escuchar y hacer como esas veces de traductor de 2 diferentes lenguajes. Cuando empieza PMP y toda es que se vuelve la moda, ¿cierto? Y todo el mundo quiere ser PMP. Luego aparece Scrum, ¿cierto? Y se vuelve la moda, todos quieren ser Scrum. Y aparecen también los puristas, aquellos que quieren hacer PMP, llevar toda la documentación, y aquellos que dicen, yo quiero ser ágil, ¿cierto? Y por eso no llevo documentación, ¿cierto? Pues, entendiendo de mala forma lo que es Scrum. ¿Cómo utilizar estas dos metodologías? ¿Si son compatibles o son simplemente marcos de trabajo que yo tengo que casarme con uno y usarlo para siempre? ¿O pueden convivir las dos tipos de metodologías? Pues están las dos opciones, porque por lo menos en la práctica, lo que yo he trabajado, tanto en metodología ágil, llevando proyectos en Scrum, llevándolos en metodologías cascada, pero tuve la oportunidad en Brasil de trabajar con una empresa francesa realmente, una metodología que era híbrida, donde lo que era el desarrollo, la gestión del proyecto en general, estaba en metodología cascada, pero la parte que implicaba desarrollo de software, solo la parte de desarrollo de software, que era precisamente la que se hacía una parte en Islas Mauritius y otra en Francia, se hacía bajo metodologías ágiles. Ahí digamos que el punto crítico donde uno tiene que prestarle mucho enfoque es tratar de tener alineados, pues, los que conocen de metodologías ágiles, el backlog del producto con los entregables que yo espero en la metodología cascada, por lo menos en fechas estimadas. De alguna forma, esto nos ayuda a tener expectativas de productos liberados en ciertas fechas. Lo que yo he visto es que pues depende. Hay proyectos que se acomodan definitivamente por su naturaleza más fácilmente a metodologías ágiles. A veces cuando de pronto no se tiene total claridad acerca de los requerimientos, cuando son cosas muy nuevas, y pues este tema de hacer prototipos y las interacciones me van ayudando a definir un poquito, a tener un poquito más de claridad de los requerimientos. Mientras que hay proyectos donde el producto que se está solicitando
pues está absolutamente definido, absolutamente claro, y puede resultar más fácil su gestión si se hace con una metodología, digamos, típica, cascada. Adicionalmente, pues, desde el punto de vista de entidad pública, pero imagino que también pasa en entidades privadas, pero de pronto no con la misma rigurosidad, está el tema del manejo de los presupuestos que se tienen que tener, pues, para los proyectos. Y la mayoría de cosas que se hacen en las entidades públicas, cuando nosotros hablamos de la libre restricción de proyectos, lo que sí está absolutamente claro y inamovible es la parte del presupuesto. ¿Sí? El tema del alcance y el tema del tiempo, sabemos que hay más restricciones, pero digamos que si nos basamos en esas tres en particular, pues cualquier cosa puede cambiar con el alcance y con el tiempo, aunque sean temas estrictamente legales, digamos, requerimientos legales. Pero lo que definitivamente sí no se puede mover es el presupuesto. ¿Sí? Entonces, es más fácil tener control del presupuesto cuando yo tengo un alcance absolutamente definido y cuando yo hago una contratación donde tengo alcance fijo con un presupuesto fijo. Eso no es tan fácil de controlar cuando se hace en Scrum. ¿Sí? Entonces, depende. Pero hay de las dos metodologías y ya hay que convivir con ellas. Y resulta ser que bueno, uno va y mira cómo es el Scrum, que viene la reunión diaria de 15 minutos, donde el equipo de trabajo ya no hay que motivarlo, sino que el equipo de trabajo se espera que se automotive, ¿cierto? Donde personas, pues, está adaptado, ¿no? Para las personas jóvenes, ¿cierto? Supuestamente. Pero el equipo de trabajo está conformado por múltiples personas, múltiples edades. ¿Qué otras características o qué énfasis de habilidades blandas hay que hacer como para lograr llevar a una entidad que, ya que tenga, pues, personas mayores, a llevarlas a que vengan con Scrum o llevar a hacer entender a alguien que ha trabajado todos ya muchos de sus proyectos con Scrum, decirle, mira, vamos a trabajar este proyecto así porque realmente las condiciones lo exigen. Las habilidades blandas que se requieren para orientar el tipo de trabajo, ¿cuáles podrían ser? ¿Cuáles serían esas habilidades blandas donde hay que hacer mayor énfasis? Pues, déjame pensar. Una de las cosas que, como le decía, cuando hablamos de generaciones mayores, a veces tenemos la dinámica de las nuevas tendencias. Una de las cosas que nosotros tratamos, por ejemplo, cuando tenemos estas situaciones de dejarles tareas pequeñas, cortas, específicas, a las personas que son difíciles de llevar a las nuevas tendencias. Otra de las cosas que normalmente uno hace es tratar de entender cuál es la dinámica que se va dando dentro del equipo ágil. Normalmente estos equipos, cuando se conforman, pues al principio son un desastre, perdónenme la expresión, pero no rinden. Lo que pasa es que hasta ahora están empezando en su dinámica, empezando a entender cómo es que van rindiendo frutos, empezando a dar resultados, pero poco a poco, ¿ya? Entonces, si en estos equipos nosotros mezclamos, pues hay que hablar con ellos y decir, hombre, téngale paciencia, hombre, usted le puede ayudar, aprenda de él, ¿sí? Otra cosa que es muy fácil, sobre todo si las personas están colocalizadas, es que pueden hacer actividades de integración. En un buen sentido, ir a tomar una cerveza un viernes no está mal visto, porque eso ayuda al desarrollo del equipo. Nosotros teníamos esa práctica incluso dentro de la misma empresa, y se llamaba el viernes de la cerveza. A las 4 de la tarde llegaba una cerveza al puesto de cada persona, y eso facilitaba que las personas pasaran. Era una cerveza. Ok, entonces habilidades blandas son necesarias no solamente a nivel de proyectos, también las necesitamos como ingenieros para desarrollar nuestras actividades, ¿cierto? Lo que tú decías, algo de que ojalá el ingeniero, dueño de su tecnología, pueda vender la necesidad de hacer cosas y mejorar esa tecnología dentro de la empresa, ¿cierto? Pero ¿cómo? Y tú hablabas también
de la necesidad de tener un plan de carrera para las personas, ¿cierto? Es fácil tener un plan de carrera dentro de una entidad pública, es fácil decirle a alguien, mire, nuestro objetivo para ustedes es este, y ojalá lo pueda cumplir, o dentro de la entidad pública no se podría crear planes de carrera. Eso va más allá de lo que soy capaz de responder, pero pues, depende de las entidades. El Banco de la República pues tiene una particularidad, y es que, por supuesto, es una entidad pública, pero tiene un régimen autónomo, digamos. Sin embargo, pues yo soy profesor universitario y en la Universidad del Rosario, en una de las especializaciones donde dicto, la gran mayoría de personas que están ahí sentadas pertenecen al sector público. Es una especialización en gestión pública, precisamente. Ahí la materia es de gestión de tecnología, y tengo la posibilidad de conversar con ellos sobre este tipo de cosas, y me doy cuenta que no es fácil. Digamos, hay carrera administrativa, etcétera, pero no es fácil. Sin embargo, cuando estamos hablando de los ingenieros de sistemas, también muchos estudios han demostrado que el ingeniero de sistemas no solamente se motiva con temas asociados con dinero. Dije no solamente, ¿no? Por supuesto que es una gran motivación, por supuesto que uno quiere recibir un mejor sueldo, etc. Pero al ingeniero de sistemas se le motiva también por otras cosas. Nosotros somos unas personas que estamos normalmente ávidas de conocimiento. No solamente lo necesitamos, pues porque la tecnología va evolucionando y queremos constantemente estar aprendiendo más, sino que es algo que por naturaleza nos gusta. Entonces, por ejemplo, hablando de la motivación que existen dentro de la entidad, lo que hay es planes de capacitación permanente en muchas áreas. Entonces, a nosotros nos interesa no solamente estudiar especializaciones o maestrías, sino mantener certificaciones en diferentes productos o certificaciones en diferentes áreas de conocimiento, como esto del PMP o el CISA, en mi caso, IL, etcétera, otros. Y eso es una forma de mantener el ingeniero de sistemas completamente motivado. También es motivante para el ingeniero de sistemas tener nuevos retos. Muchos de nosotros no queremos permanecer en un cargo operativo, donde todos los días estamos haciendo lo mismo, sino que queremos, por ejemplo, hacer parte de equipos de proyectos, donde sabemos que tenemos retos y que podemos enfrentarnos a cosas nuevas en el día a día. Entonces, es importante para un líder, no solamente en un área, digamos, de tecnología, sino de proyecto, tener claro esto, que no solamente es un tema de dinero, y no solamente hay recompensas económicas, sino que hay otros elementos que también motivan, en particular a los ingenieros de sistemas. Armando, tú nos dices entonces la necesidad de comunicar, ¿no? de que las personas lograr el momento exacto para decirle las cosas y que entiendan qué es lo que se les quiere decir, ¿cierto? Pero ¿cuáles son esos tips o eso que nosotros tenemos que saber para poder saber qué momento podemos hablar de una persona? O sea, que todas las personas son diferentes, todas las personas tienen gustos diferentes. ¿Cómo llegar a entablar esa comunicación? Y no solamente comunicar, sino que sea una comunicación efectiva, que nosotros podamos ver que realmente se tuvo resultados y que la persona va a asimilar aquello que uno le propone. Claramente eso no lo enseñan en la universidad. El conocer a las personas, el entender cómo hablarles, no es algo que vemos en la carrera de ingeniería de sistemas. Normalmente uno esperaría que algún psicólogo le diga cuándo hay que hablarle a una persona, pero el psicólogo no lo tenemos en las organizaciones, o por lo menos a la mano. El área de recursos humanos mía, por ejemplo, no lo tengo. Pero sí hay algunas herramientas que normalmente uno va aprendiendo en el camino, y pues depende mucho también del perfil de la persona. Si es una persona religiosa, uno puede buscar algunas estrategias para hablarles. Si no es una persona religiosa, puede buscar algunas alternativas, como por ejemplo, hay unos cuadrantes de personalidad que ayudan a identificar
no necesariamente esta persona está marcada ahí, pero sí el momento en el que está viviendo cómo es esa persona. Hay otra herramienta que se llama el Enneagrama, no sé si lo conozcan, los invito a que lo busquen por internet, que ayuda a definir 9 personalidades. Estas 9 personalidades sí me han ayudado mucho a entender cómo es cada persona, cuál es su, digamos, meta o su proyección, dónde se siente mejor esta persona. Hace un momento yo decía que uno debe buscar que las personas brillen, y normalmente las personas brillan es por naturaleza en algún punto, y normalmente, por ejemplo, en los equipos ágiles se da mucho, o uno puede hacer que las personas roten de posición, y cuando rotan, entonces uno se da cuenta dónde brilla. Con esa habilidad de la observación, uno también puede encontrar qué momento es el mejor para hablar con esta persona. Cuando está brillando, déjelo tranquilo, no lo moleste. ¿Sí? A las personas que son de generaciones pasadas, a esas personas hay que hablarles de una forma tranquila, de una forma sosegada, mientras que a los de nuevos tiempos, por llamarlo así, la generación de los milenios y más recientes, uno puede hablarles en términos de, bueno, ¿qué va a hacer mañana? ¿Qué va a hacer pasado mañana? ¿A dónde se va a ir en vacaciones? ¿Cuándo va a pedir vacaciones? Porque estas personas están más pendientes de eso que van a hacer en el inmediato futuro, no hacia 10, 20 años. Incluso ese ha sido uno de los problemas que se ve que estas personas pareciera que no van a llegar a pensionarse, entonces no ahorran en pensión. No tienen que pagarla, pues mucho mejor, porque buscan estarse el dinero inmediatamente. Entonces, buscar los mejores espacios. Una cosa es clarísima, uno no debe tomar decisiones cuando tiene los estados alterados, o cuando está muy alegre, o cuando está muy triste, o cuando está grave. Entonces, si usted ve que la persona está o muy alegre o muy triste, no le vaya a hablar, porque va a tomar una decisión para que usted se aproveche de ese momento, pero en el futuro no le va a dar beneficios ni a usted ni al proyecto. Entonces, mejor cuando la persona esté estable, hablarle y tomar, digamos, que tome decisiones para su futuro y para la participación en el proyecto. Ahora, si estamos en una situación de conflicto, pues necesariamente hay que calmar a la persona, buscar la manera de calmarla y así lograr que tome una decisión. No es una buena práctica, por ejemplo, entrar cuando la persona está gritando, cuando la persona está discutiendo, entrar a que tome una decisión radical en su vida. Pues, yo me voy de esta empresa. Tómese la tarde si es necesario y mañana venga y hablamos. ¿Sí? Pero lo mejor es cuando las personas están sosegadas. Gracias. Lo que dice Armando es absolutamente interesante. Es cierto, uno no tiene necesariamente a la mano el psicólogo todo el tiempo, pero uno sí tiene que ir aprendiendo un poquitico de eso, tiene que tener cierta psicología, tiene que tener cierta capacidad para identificar a las personas. Tanto cuando hablamos de gestión de tecnología como cuando hablamos de gestión de proyectos, a uno le dan la teoría sobre este tipo de cosas. Entonces uno, eso que usted estaba diciendo acerca de ser capaz de identificar las personalidades, el tipo de persona que tenemos en el grupo, entonces quién es el influyente, quién es el concienzudo, quién es el estable, quién es el sentimental, y dependiendo de eso, de saber como qué tipo de personalidad es la que lo lidera, entonces tener diferentes tácticas para acercarse a esa persona. No es lo mismo ir yo a la oficina de él a decirle algo que hacerlo venir a mi oficina. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, eso, la ubicación física representa poder en algunos casos y hace que algunas personas se sienten intimidadas. Puede resultar más fácil la comunicación si yo voy a esta oficina. Puede resultar más fácil inclusive si de pronto lo invito a tomar un café fuera de la oficina y le puedo decir las cosas así. De pronto resulta más fácil inclusive, no sé, una comunicación telefónica que una comunicación personal o una comunicación escrita. Ahí está el tema de las habilidades de comunicación. Hay personas que dicen, no, yo no me acuerdo de esa conversación, no hay nada por escrito. ¿Sí? Y no está hablando solamente de órdenes o de cosas de ese estilo, sino muchos elementos de la comunicación
Entonces sí es muy importante tener un poquitico y aprender un poquitico de eso, de psicólogo, y ser capaz de identificar con qué tipo de personas cuento dentro de mi equipo de trabajo y cuál es la mejor forma para aproximarme a ellos, bien sea para darle unas felicitaciones o para tener, digamos, algún tipo para comentarle algún aspecto que tiene mejor. Es que me acabo de acordar de una anécdota que me pasó, porque cuando yo entré a la Universidad Nacional estaba todavía de rector Mocus, y preciso en el semestre en que yo entré fue cuando le dio por bajarse los pantalones en el León Derecho. Yo trabajaba medio tiempo como digitador, y un día, pues cuando se bajó los pantalones Mocus, y a la semana siguiente, como digitador, me pidieron que llevara algo a la gerencia. Fui, pues yo vengo de gerencia, y no, parece que la gerente lo necesita. Pasé, sí, me hizo sentar y todo, me habló, me preguntó de mí. Y después me dice, oye, ¿y usted qué piensa de que Mocus haya bajado los pantalones? Del lado de 16 años, ¿qué criterio va a tener el rector que se está bajando? Pues esa es su forma de pensar, esa es su forma de ser. Y ahí creo que fue que yo me di cuenta que uno tiene que tener preparados los criterios de algunas situaciones en las que uno vive. Y uno se ve envuelto aquí en la Universidad Nacional. Yo me veía envuelto en todo momento en diferentes situaciones. Y fuera de la universidad, a uno constantemente le estaban preguntando, ¿y usted qué piensa de esto? ¿Y usted qué piensa de aquello? Oye, si hay tantos guerrilleros, si hay tanta droga, si hay tanta cosa como ustedes dicen adentro de la universidad, y uno tiene que tener la respuesta preparada, porque uno no podía irse sin una respuesta clara. Creo que aquí la universidad me ayudó mucho a formar criterios, a formar esas respuestas, digamos, preparadas, le ayudan a uno a ir teniendo criterios de cómo responder ante situaciones que se presentan afuera de la universidad. Entonces, con lo que nos dicen todas las personas que trabajan en el equipo son diferentes, la comunicación que algunas de ellas exigen también es diferente, ¿cierto? Porque puede ser recibir a su mail, una llamada, mandarles, pero vemos que hacen mucho énfasis en la comunicación cara a cara, ¿cierto? O alguna recomendación, digamos, acerca de cuándo enviar un mail, de cuál podría ser la frecuencia, o todo va a depender de la persona con la cual se esté interactuando. Hay algunas buenas prácticas para el manejo del email. Por ejemplo, si uno va a dar una mala noticia, normalmente en el email uno tiene que poner la mala noticia de primero y después explica por qué. Si es una buena noticia, es todo lo contrario. Primero coloca el contexto y al final la buena noticia. Son prácticas recomendadas y a mí me ha funcionado. ¿Cuándo enviamos? Pues, inmediatamente. Otra buena práctica es que si a mí me llega un correo de cualquier persona, la regla de oro es que yo lo responda en los siguientes 15 minutos. Por lo menos recibido, le voy a dar atención propia. Pero no dejar a una persona esperando 10, 15 días sin un correo y decir a esta persona hasta que lo llaman. ¿Y usted recibió el correo? Ah, sí, lo recibí. Y mañana se lo respondo. O sea, si hay unas, yo no diría que esos son habilidades blandas, son como unos protocolos normales que uno debe tener en el manejo del correo. Bueno, ustedes de pronto se dan cuenta que en mis respuestas o comentarios no hay muchos aspectos teóricos, pero realmente es que me he dado cuenta en la práctica que si uno los piensa y los aplica, esos aspectos realmente funcionan. Se dice que la verdadera labor, la razón de ser del gerente de proyectos es comunicar. Digamos, cuando se ha medido y más o menos el 80% o más de un gerente de proyectos se le va comunicando cosas. Y esa comunicación está relacionada con una cosa que como en la parte de gerencia de proyectos se conoce como la gestión de los interesados, ¿sí? El manejo de los stakeholders se llama. Entonces, en relación con los emails, pues depende de quién sea quien va al correo, ¿sí? Entonces los temas de con qué velocidad le respondo el correo, pues depende, ¿sí? Porque si de pronto es el gerente o el presidente de la
la compañía que me está pidiendo una cosa, él espera que yo le responda al correo pronto. ¿Sí? De pronto un miembro del equipo de trabajo que me está dando una información que yo considero que puedo responderle mañana, pasado mañana, pues es diferente. ¿Sí? Uno tiene que tener como esa capacidad también de priorización. ¿Cómo se escriban los correos? Depende. ¿Sí? Habrá cierto nivel de formalismo dependiendo de algunas personas a las que uno le esté escribiendo, mientras que con otros miembros del equipo una comunicación de pronto muy formal les puede parecer intimidante, ¿sí? O lo pueden rechazar un poco. Entonces, no obstante, por supuesto que hay unas reglas de oro en relación con el manejo del correo. También depende de a quién es que uno se lo está dirigiendo. Y eso no solamente digamos, en correo electrónico, en general, en presentaciones, en reuniones, en asuntos verbales, ¿sí? en entrevistas, en lo que sea. Pues todo depende, uno tiene que tener la capacidad de identificar a veces stakeholder, si es un cliente, si es un sponsor, si es un miembro del equipo de trabajo, quién es con el que nos está comunicando. Eso es muy importante. Bueno, ahora vemos que casi uno tiene que ser como psicólogo, ¿no? Lo que tú dijiste, como para poder manejar correctamente ese equipo de trabajo. Pero además de eso, de estar mirando el equipo de trabajo, de estar comunicando, dentro de la gerencia hay muchas otras actividades, hay que llevar informes, hay que llevar controles. ¿Dónde queda el tiempo para todo eso? O sea, si está muy pendiente el equipo de trabajo, ¿cómo poder cumplir también todos esos requerimientos que exige pues, toda esta metodología? No hay tiempo. Normalmente no hay tiempo. Sí, es difícil y es algo que, por ejemplo, yo le aprendí a un jefe mío, porque prácticamente es un trabajo de 7 por 24. O sea, y más, en mi caso particular, es un trabajo de constante demanda, porque, por ejemplo, mi jefe siempre me escribe a las 4 de la tarde, que aunque para mí es un horario laboral normal, para él es medianoche en Moscú, ellos están 8 horas adelante. Entonces me toca ser muy preciso con lo que yo le tengo que decir y con las respuestas. O sea, él me hace preguntas específicas y ya me lo ha dicho 3 veces, quiero respuestas específicas. O sea, al principio fue un poco turbulento, pero ya sé que tengo que responderles exactamente lo que necesito, no más, no menos. Entonces, sacar tiempo, así como yo tengo, y que me pregunten a mí a las 4 de la tarde, también él a veces se levanta con preguntas, y a las 8 de la mañana ya, para mí es medianoche. Entonces, pues, ya opté por apagar el celular a las 10 de la noche, y él sabe, y que no le va a responder sin asunto, porque si no, no estoy en mis 5 sentidos al día siguiente. Cosa que yo sí hago es, cuando usted tenga tiempo, responda. Normalmente me responde de forma inmediata. Pero sí es algo que es difícil porque no siempre tenemos tiempo. Por ejemplo, el tema de los informes. Normalmente y en la buena práctica la gestión de proyectos uno tiene que enviar un informe semanal. Y, por ejemplo, con un cliente aquí en Colombia, al principio el cliente era un poco desorganizado. Igual me toca mandarlo para Rusia, igual me toca mandárselo a usted. Le va a mandar el reporte. Un día olvidé enviárselo y eso que no estaba contemplado que se lo enviara, sino uno mensual. Y ya me escalaron por qué no envié el informe. Entonces, sí hay que sacar tiempo. Bueno, y no lo había enviado porque no tuve el tiempo. Yo le había dicho, no se lo alcanzo a enviar, se lo mando el lunes, pero el cliente sí esperaba que se le enviara el informe en el momento esperado. Otra cosa que hay que aprender a hacer es a no procrastinar, o sea, saber manejar muy bien el tiempo. Aquí aprovecho para hacerles una invitación. Hay un curso en la plataforma Coursera que se llama Aprendiendo a Aprender. Es muy bueno porque allí le enseñan a uno a manejar el tiempo. A veces nosotros llegamos a la oficina y empezamos el tiempo, Facebook, correo personal, y lo último que uno hace es mirar qué es lo que tiene que hacer en el día. Debemos hacerlo al revés. Y no quiere decir que no miremos Facebook, no miremos las noticias, pero sí en la buena práctica está que uno
si se dedica 25 minutos a una tarea o a varias tareas, pero que le dedique esos 25 minutos sabiendo que después va a tener 5 de descanso, eso le ayuda mucho. Porque digamos que el cerebro se entrena a tener ese espacio dedicado y a cumplir las tareas. Eso ayuda mucho a manejar mejor el tiempo, a ser enfocado, y normalmente dentro de los planes de desarrollo individual, cuando encuentro personas que son un poquito dispersas, que no me cumplen los temas, los pongo a ver el curso Aprendiendo a Aprender, porque allí les enseñan algo de programación neurolingüística, algo de manejo del tiempo, algo de aprender, o sea, cómo ir aprendiendo a hacer las cosas de mejor manera. Gracias. A propósito de este tema, pues ahí, y de lo que usted comentaba ahora de los equipos multidisciplinarios y donde hay gente joven, millennials, etcétera, realmente es complicado con ellos, por ejemplo, limitarle la posibilidad de que entren a Facebook o a YouTube, etcétera, etcétera. Y entonces se está proponiendo mucho pues, en las organizaciones, y claro, en proyectos pues es absolutamente vital, porque hay una de las aristas importantes dentro del control de proyectos, que es el tiempo, y es el trabajar siempre por resultados, ¿cierto? Entonces, y recuerdo algo de lo que hablamos también al principio, cuando a uno le asigna a una persona a su equipo de proyecto, que viene de un área operativa y que está acostumbrado a que son 8 horas ahí él sentado y por eso le pagan, más allá de lo que tiene que hacer, no por resultados, no por entregables asociados a fechas específicas, es bien complicado, ¿sí? Porque entonces toca enseñarle a la persona que si él quiere, lo primero que haga el día es ver el tiempo, Facebook, YouTube o lo que sea, entonces ese tiempo lo va a tener que trabajar después, pero él tiene que entregar los resultados. Claro, si la estimación de esfuerzo se hizo de forma adecuada. Entonces es un tema bien complicado en el manejo de proyectos. En relación con lo que fue la pregunta inicial acerca de el tiempo para llenar formatos, etcétera, realmente la gerencia de proyectos lo que le da a uno son una cantidad de herramientas, con un objetivo fundamental, y es que el proyecto se cumpla, digamos, con el alcance estimado, el tiempo estimado, con los costos estimados, básicamente, con la calidad esperada, etcétera, etcétera. Pero uno lo que quiere, eso uno como ingeniero de sistemas que está liderando un proyecto de tecnología, lo que quiere es precisamente eso, que se cumplan esas restricciones. La gerencia de proyectos, cuando uno decide adoptarla, es porque sabe que le permite a uno, que le da herramientas para que eso se logre. Le dice los qués, no le dice los cómo. Entonces, la definición de formatos que se tienen que llevar para hacer, no sé, gestión de riesgos, de cronogramas, de costos, etcétera, pues lo define uno. Pero definitivamente sí hay que sacarle el tiempo a cumplir con esas herramientas, a diligenciarlas, a llevarlas, que van a trabajar en pos de que el proyecto salga adelante. Si yo no le saco el tiempo a ese tipo de actividades, digámoslo así, administrativas, más adelante voy a tener problemas dentro del proyecto. Y sobre todo cuando estamos hablando de proyectos de larga duración, de 2, 3, 5 años, cuando hablamos de programas. Definitivamente esas herramientas son fundamentales. Y una habilidad que uno tiene que tener como gerente de proyecto es sacarle el tiempo a llevar esas herramientas de control. Y ya para terminar, la última pregunta sería: ¿qué consideran ustedes que es un proyecto exitoso? ¿Y por qué, si ya tenemos tantos PMP, tantas metodologías, tantas prácticas, aún los proyectos siguen fallando? Un proyecto exitoso. Pues, dentro de la experiencia que yo he tenido, yo creo que el proyecto exitoso es el que deja al cliente contento, el que lo deja, que el cliente quiere hacer otro proyecto con usted. Si el cliente quiere hacer otro proyecto con usted, el cliente está satisfecho y por lo tanto es un proyecto exitoso. Ahora, para que se logre un proyecto exitoso, hay que alinear muchas variables. Por ejemplo, normalmente nos dicen, es que un proyecto tiene que cumplir la triple restricción.
tienen que hacerse en el tiempo, con el costo y el alcance, y eso es un proyecto exitoso. Y se les olvidaba la satisfacción del simple. Yo puedo haber terminado un proyecto con esas tres variables de una manera perfecta y el cliente no. Yo participé en Venezuela en proyectos de reconversión monetaria. Ellos le quitaron los 3 ceros a la moneda, al bolívar. Fue un proyecto bastante demandante de recursos, sobre todo porque se tenía una fecha particular, era el 31 de diciembre del año 2000, ahorita se me olvidó el año, pero era una fecha que no se podía mover, no le podía decir al gobierno no puedo cumplir en esa fecha. Los bancos no le podían decir al gobierno no cumplimos en esa fecha. El gobierno dijo a partir del 1 de enero al primer minuto ya debemos estar en otra moneda, con 3 ceros menos. La dificultad que se presenta allí es que no todo el mundo quiere viajar el 31 de diciembre sin su familia. Entonces, el manejo de presupuestos se fue para arriba, porque, bueno, ¿usted con quién tiene que viajar? Con mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío, y comenzar a negociar con quién sí puede viajar, con quién no puede viajar. Presupuestos de visas, presupuestos de hoteles, presupuestos de hoteles y de viajes en temporada alta no es fácil. Pero en fin, presupuesto, alcance, es el alcance era fijo y la fecha era fija. Pero el presupuesto estaba por el suelo. El banco con el que yo estaba terminó contratándonos por muchos más proyectos porque logramos salir, incluso antes de tiempo dimos la solución para que los cajeros particularmente pudieran manejar las dos monedas antes de que se les hubieran surtido los nuevos billetes. Para mí eso es un proyecto exitoso, porque el banco todavía me llaman a ver si les presto servicios, pero no tienen un problemita grande que no pueden ayudarle también con el gobierno. Pero también que no son proyectos exitosos. También me he encontrado con proyectos donde me dicen, pues, se cumplió la triple restricción, todo, pero el cliente no quedó satisfecho. En algún momento tuve que apoyar a una compañía que se estaba preparando para ser comprada por una compañía americana. Esa compañía era de empaques. Vendía máquinas para empacar. Si ustedes saben, en su alacena todo está empacado, todos los empaques con máquinas. Y esta compañía se dedicaba a vender esas máquinas. Resulta que en Bucaramanga, pues decían los vendedores de esta empresa que si alguien de una industria compra algo, el vecino tiene que comprar lo mismo, así no sepa cómo utilizarlo. Y los vendedores, muy hábiles ellos, se aprovechaban de esta moda en Bucaramanga para venderle a la gente lo que no necesitaba. Entonces un día me llamó una señora de una panadería, dueña de una gran panadería, para decirle, oiga, aquí llegó una máquina que yo le compré y ¿dónde está la persona que va a operar la máquina? Y ustedes me vendieron la máquina con la operación. La máquina se vende sola, usted tiene que contratar a alguien. Y en ese interín de que estábamos hablando con la señora se puso a llorar. Porque ella nunca presupuestó que tenía que tener una persona capacitada. Ella decía que en Bucaramanga no había muchas personas. Ella compró por fama lo que creía que necesitaba, pero nunca consideró contratar personal, nunca consideró los costos fijos que se le iban a adicionar con la máquina de empaque. Y cuando yo puse a investigar qué fue lo que pasó, pues el vendedor se aprovechó de esa condición. Después de eso, cuando yo recibo un proyecto, le pido al vendedor, porque normalmente los vendedores nos pasan a los gerentes de proyectos, el cliente nos dice, haga, ejecute. Y yo les comienzo a pedir, muéstrame el caso de negocio. El caso de negocio es donde el cliente ha dicho desde un comienzo, yo necesito este proyecto, normalmente un estudio de viabilidad y de factibilidad que ayude a sustentar el proyecto, porque si no, el cliente no está comprando algo que realmente puede no necesitar. El año pasado estuve participando en una empresa que vende software ERP, y me encontré con la misma situación. Ferreterías con en realidad necesitar un software contable. Comenzamos a pedir a los vendedores los casos de negocio y no había. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer?
a venderle los servicios profesionales a las empresas para que identificaran si realmente necesitaban un ERP o un software contable. Que me parecía más saludable y le daba más réditos a la empresa, porque ¿qué pasaba? Que esos clientes ya no querían saber de nosotros. Entonces, para mí, esos clientes que después sí identificaban que realmente necesitaban un ERP, lograban implementarlo y seguían pagando por servicios, por módulos adicionales. Esos eran clientes que terminaban con productos exitosos. Bueno, Armando mencionó una cantidad de cosas sobre los que me gustaría hacer como primero que todo, pues ya sabemos a quién contratar en el Banco de la República para el proyecto de quitar los 3 años al peso colombiano. Y a propósito precisamente de un proyecto que no fue exitoso, a pesar de que cumplió con todas las restricciones, como usted lo mencionó, es el tema de los billetes que sacó el Banco de la República. ¿En qué sentido? En que precisamente el usuario, que somos los 50 millones de colombianos, la gran mayoría no está satisfecho con el diseño de billetes. Entonces, eso nunca se consultó. Entonces, un stakeholder que nunca se consultó. ¿Sí? Efectivamente, el cambio de la nueva familia de billetes, pues salió el tiempo, costos, alcance, etcétera, pero esos billetes no les gustaron a la gran mayoría de colombianos. La cantidad de quejas que han llegado al Banco de la República acerca de que el billete de 5 millones de billetes se parecen, que los diseños son feos, etcétera, es impresionante. No es un proyecto de tecnología, pues tiene un soporte tecnológico grande, pero no es un proyecto de tecnología, que definitivamente no fue exitoso. Ahora, usted mencionó una cosa muy importante, tiene que ver con la pregunta que hizo Eduardo, de por qué entonces algunos proyectos fallan. Una de las razones, hay muchísimas razones para que un proyecto falle, pues cada proyecto tiene sus razones propias, pero lamentablemente la implementación de tecnología muchas veces la culpa lo tienen los vendedores, usted lo acaba de decir. ¿Sí? En la entidad donde yo estoy en una situación muy diferente a la que usted vende productos. La empresa de que usted está y usted lidera proyectos de implementación. El Banco de la República compra sus productos, sería un cliente. Y si llega uno de sus vendedores a vendernos cosas que no queremos, entonces va a haber una posibilidad grande de que ese proyecto no sea exitoso. ¿Sí? Y va a ser uno de los casos de los que hablaba al principio de la charla, y por eso me parece importante, de esas negociaciones gana-gana y a largo plazo. Porque entonces definitivamente usted va a ser un proveedor que nunca más va a volver a tener entrada en el banco para ningún otro cliente, para ningún otro tipo de producto o servicio. ¿Sí? Es mejor entonces hacer ese tipo de negociaciones, mandar a un vendedor que tenga la capacidad de hacer un caso de estudio, identificar claramente cuáles son las necesidades y a partir de ahí, pues por lo menos se han quitado unos posibles riesgos que causen que un proyecto no sea exitoso. Ahí en adelante hay muchas posibilidades. Digamos que el gerente de proyecto tiene un rol importante para evitar que un proyecto fracase. Pero hay muchas posibilidades de por un proyecto y sobre todo en tecnología, nuevas tecnologías. Eso es una fuente de falla grandísima, tecnologías que no se conocen, que no son suficientemente estables, empresas que quieren ensayar con nuevas tecnologías, que venden productos que nunca antes han implementado. Siempre hay uno primero, ¿cierto? Siempre hay un primer cliente. La probabilidad de que ese primer cliente falle es altísima. ¿Sí? Hay una cantidad de situaciones, entonces, pues porque a pesar de PMPs y de tantas metodologías, etcétera, los proyectos fallan, porque es muy difícil poder decir que se tienen todos los posibles elementos de fallo bajo control. Claro, la idea es que cada vez sea menos, y me parece que en tecnología cada vez vienen siendo menos, pero pues llegar a cero, no sé, a menos que alguien piense lo contrario, yo lo veo realmente difícil. Bueno, con esto damos por finalizar nuestro conversatorio. Les agradecemos mucho a ustedes. Esta es una visión, ¿cierto?, de dos personas que han trabajado mucho tiempo en las empresas colombianas, de el uso de las habilidades blandas y de la necesidad de seguir incursionando en este mundo de los proyectos y la gerencia de los proyectos. A ustedes muchas gracias por su atención.